Buenas tardes, buen día. Vamos a trabajar ahora la propuesta pedagógica del socialismo científico. Habíamos dicho en los audios anteriores que esta distinción, o primera distinción entre el socialismo utópico y el socialismo científico, tenía que ver con los momentos históricos en los cuales cada uno de ellos se presentaba, ¿no? Presentaba su propuesta. Hablar de los socialistas utópicos es hablar de la primera mitad del siglo XIX. Hablar del socialismo científico es hablar ya de la segunda mitad del siglo XIX. No me quiero detener mucho en esta contextualización. Ustedes tienen el libro de Susana Bianchi. Van a tener que ahí prestar especial atención que a partir de la segunda mitad del siglo XIX uno empieza a hablar del significado del capitalismo y de la industrialización. Por otro lado, la importancia de los ferrocarriles, ¿no? Como un símbolo clave del capitalismo triunfante. Hay unos datos que indican que en 1840 habían 2.700 kilómetros de líneas férreas y en 1880 162.500 kilómetros de vías férreas, ¿no? Esto para dar para tener noción de la importancia del ferrocarril y del avance fundamental de la industria, ¿no? Un desarrollo fuerte con la navegación marítima, la importancia del telégrafo. Susana Bianchi nos dice que durante el siglo XIX el mundo se achica, ¿no? ¿Y qué era esto de que el mundo se achica? ¿Por qué hablar de este mundo que se achicaba, ¿no? Dice, en 1872 Julio Verne imaginó la vuelta al mundo en 80 días, incluyendo las innumerables peripecias que debía sufrir su infatigable protagonista. Entonces, ¿cuál fue su recorrido? Fogg viajó de Londres a Brindisi. Bueno, entonces va contando, ¿no? La historia del ejemplo de la vuelta al mundo en 80 días y dice, el ejemplo de la novela de Verne nos sirve para mostrar qué queremos decir con el mundo se achica. Pero también podemos preguntarnos por qué Verne imaginó tal aventura. En este sentido, Verne fue un hombre de su tiempo. El tema de los viajeros, de aquellos que corren riesgos desconocidos, ¿no? En lugares desconocidos, ¿no? Misioneros, exploradores en África, cazadores de mariposas en las islas del sur, aventureros en el Pacífico, apasionaba a los hombres de la época. Y esto era también consecuencia del achicamiento del mundo. El hombre común, desde la sala de su casa, en un confortable sillón, leyendo un libro, podía vivir el proceso y descubrir distintas regiones a partir de ese libro, ¿no? Pero al mismo tiempo, el resultado, dice, era paradójico. Cada vez iban a ser mayores las diferencias entre aquellos países y regiones que podían acceder a esta nueva tecnología y aquella parte del mundo donde todavía la barca o el buey marcaban la velocidad del transporte. El mundo se unificaba, pero también se agudizaban las distancias. La expansión del capitalismo industrial también estuvo estrechamente vinculada con la aceleración del progreso tecnológico. En efecto, cada vez más estrecha fue la relación que se estableció entre la ciencia, la industria y la tecnología. La revolución industrial se había desarrollado sobre la base de la técnica simple, el alcance de hombres prácticos, con sentido común y experiencias, ¿no? En cambio, en la segunda mitad del siglo XIX, el avance de la metalurgia, la industria química, el surgimiento de la industria eléctrica, se desarrollaban sobre la base de una tecnología cada vez más elaborada. Acá está haciendo referencia específica a la segunda revolución industrial, ¿sí? Dicho de otra manera, el laboratorio del investigador pasaba a formar parte del desarrollo industrial. Bueno, de ahí va hablando, ¿no? de esta relación, de Bien, entonces, cuando nosotros estamos hablando de socialismo científico, estamos hablando fundamentalmente
digamos, de la propuesta de Marx y la propuesta de Engels, ¿sí? Ahí les pongo, siempre me gusta marcar la fecha de nacimiento y muerte para que ustedes vean, ¿no?, en qué momento están escribiendo, están haciendo sus propuestas. Engels escribe, la situación de la clase obrera en Inglaterra en 1845. Vemos a Marx escribiendo el manifiesto del Partido Comunista, ¿no?, con Engels en el 48. Ese es un punto de inflexión interesante para poder trabajar. La contribución a la crítica de la economía política en 1858, bueno, y El Capital, donde su primer tomo hace su aparición en 1867. Cuando uno habla de Marx, cuando estamos pensando en la propuesta desde el marxismo, antes que nada digo y siempre pido perdón por hablar de Marx en media hora, 40 minutos, una hora lo sumo, ¿no? Vamos a hacer un paseo muy rápido por sus supuestos teóricos para después detenernos un poquito más en lo educativo, sabiendo también, como digo cada vez que me toca dar esta clase, que Marx no escribe directamente sobre educación, ¿sí?, sino que de sus escritos uno deriva de alguna manera su propuesta educativa, y el lenguaje de Marx, el lenguaje marxista, ¿sí?, tiene que ver o se emparenta con el lenguaje económico, ¿no? Entonces, antes de empezar, antes de sumergirnos en este tema, me gustaría un poquito ubicar a Marx en lo que se denominan las coordenadas intelectuales de la época. A lo largo de su carrera incursionó en campos tan diversos como la economía política, la historia económica, la práctica política. Sin embargo, la filosofía fue su disciplina de cabecera y la plataforma desde donde se lanzó hacia otras áreas del saber, hacia otras áreas del conocimiento. Como muchos de sus contemporáneos, Marx estaba convencido de que la filosofía de Hegel era la expresión más acabada del pensamiento. Esta deuda queda a la vista revisando los supuestos que utilizó para analizar y presentar la realidad de la época. Al igual que su maestro, Marx consideraba que la sociedad estaba experimentando un proceso de cambio continuo y que esas transformaciones se iban a vincular cada vez más a la existencia de los conflictos que iban sucediendo en la sociedad de la segunda mitad del XIX, y que el resultado de esa pugna iba a dar origen a diversas contradicciones, ¿no? En ese sentido, entonces, Marx, es decir, en lugar de rastrear la esencia del hombre como una determinación interior, o como nosotros lo planteábamos, ¿se acuerdan cuando trabajábamos el humanismo? Decíamos, el hombre es el mismo en todo tiempo y lugar. Lo que va a decir Marx, no, el hombre no es el mismo en todo tiempo y lugar, el hombre es producto de sus circunstancias, ¿no? Es el que primero rompe con este esquema de la esencia del hombre, ¿sí?, de esta esencia. Dice, Marx la buscó en las relaciones exteriores que los seres humanos establecen entre ellos y con la naturaleza. Pero el materialismo propuesto por Marx no tenía demasiado en común con el de sus antecesores. Estas diferencias no tenían que ver con una postura teórica antagónica, sino con una actitud frente al mundo. Tomando distancia de los materialistas contemplativos, que solo habían ahondado en la esfera del análisis, Marx presenta o se presenta a nosotros mismos como un materialista práctico, es decir, su filosofía no quedaba reducida al plano abstracto del pensamiento, sino que tenía su correlato en el plano social y político. En una de sus frases más célebres, Marx sugiere que los filósofos se habían limitado a interpretar el mundo en sus diversas maneras, pero lo que se trataba, y lo más importante de esta interpretación, más que de esta interpretación, va a ser la transformación, ¿no? Pretende la transformación de este mundo. Por lo tanto, hay una asociación directa, que después lo vamos a ver más adelante,
con la praxis, ¿sí? Con la praxis. Por lo tanto, dice, el imperativo de asociar pensamiento y praxis, que recorre toda la literatura marxista, nos obliga a abrir un nuevo interrogante. ¿Cuáles eran las razones que hacían suponer a Marx que la sociedad debía ser modificada radicalmente? Esto lo trabaja un compañero, creo que lo nombré también cuando trabajamos el socialismo utópico, Joaquín Perrén. Yo les decía que junto a él y a otros compañeros de la Facultad de Economía de Comahue, escribimos este libro, por ahí alguno lo puede llegar a tener, o lo puede haber visto, Tras las huellas de Próspero, Industria y Pensamiento Económico en el siglo XIX, ¿no? Y es bien interesante para trabajar estos temas del socialismo. ¿Cuáles van a ser los supuestos teóricos que vamos a ir viendo y vamos a ir dando vueltas para poder trabajar la propuesta marxista? La primera es el materialismo, ¿sí? Se diferencia de Hegel en ese sentido y se apoya en el materialismo de Feuerbach, ¿sí? Las tesis de Feuerbach, en donde la producción social de la vida de los hombres entraban en relaciones determinadas, en relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Es lo que él denomina las relaciones sociales de producción, que corresponden a un grado de desarrollo determinado de las fuerzas materiales de producción. ¿Qué significa esto? Que estas relaciones sociales de producción en las cuales entramos, ¿sí? No van a ser siempre las mismas porque van a depender del grado de desarrollo de estas fuerzas materiales. Por lo tanto, las relaciones sociales de producción también se van a ver modificadas. El conjunto de estas relaciones de producción constituyen lo que él denomina la estructura económica de la sociedad. Esta estructura económica de la sociedad es la base sobre la cual se levanta, ¿sí?, la superestructura, que es otro de las categorías marxistas, jurídica y política, y a la cual le van a además corresponder determinadas formas de conciencia social. Entonces, para él lo más importante va a ser cómo esta estructura económica, o sobre esta estructura económica, se va a elevar, se va a levantar la superestructura jurídica y política. Por lo tanto, él pone un acento importante, fuerte, a esta estructura, ¿no? a esta economía, como la plantea, ¿no? Él dice, el conjunto de estas relaciones de producción constituyen la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se levanta esta superestructura. ¿Y cuáles son, ¿sí?, estas relaciones de producción, este conjunto? Dice, en la producción social de su vida los hombres entran en estas relaciones determinadas. ¿Sí? Entonces, los supuestos teóricos es, su primera categoría es hablar del materialismo, hablar de las relaciones sociales de producción, hablar de las fuerzas productivas, de la estructura económica y de la superestructura jurídica y política. Entonces, la superestructura de alguna manera forma parte de las ideologías, ¿no? La ideología religiosa, el lugar, los presupuestos, ¿sí?, filosóficos y morales, el orden político y jurídico, ¿sí?, pero que para él esta superestructura iba a ser el reflejo de la estructura. Por lo tanto, esta esencia del hombre, ¿sí?, no va a ser la misma en todo tiempo y lugar, sino que se busca en las relaciones exteriores de estos seres humanos, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser importante para esta asociación que yo les venía diciendo en la filmina anterior entre pensamiento y praxis. No hay posibilidad solamente de analizar esta sociedad, si no es por medio luego de la transformación, ¿no? Y ahí aparece este concepto de praxis. Paganiano nos va a decir al respecto sobre esta relación entre pensamiento y praxis, que el hombre es esencialmente actividad real, producción,
es ante todo producción en sí mismo. El hombre es la esencia que se hace a sí misma, pero no puede tener conciencia de ello sino en el fuego de la acción, de la praxis. Solo en la praxis puede el hombre probar la verdad, es decir, la realidad y potencia u objetividad de su pensamiento. Esto significa que no puede haber educación digna del hombre que no suponga una actividad seria y responsable del trabajo. La combinación entonces, va a decir Baganiano en su libro sobre historia de la pedagogía, entre el estudio y el trabajo productivo es lo que va a permitir formar la personalidad humana, ¿sí? Esto lo vamos a ver después cuando trabajemos la cuestión netamente educativa, ¿sí? Pero la importancia de la praxis, la importancia de la actividad, la importancia de la acción, ¿sí? Es lo que a mí es lo que yo de alguna manera quiero que les quede ahí, ¿sí? Picando, que esté dando vueltas. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que a partir de sus escritos, él plantea, una interpretación materialista de la historia. ¿Qué significa esta interpretación materialista de la historia o lo que se denomina como categoría el materialismo histórico? Es una interpretación de la sociedad, es una interpretación de la historia, es una concepción de la historia universal que ve la causa final y la fuerza de todos los acontecimientos en el desarrollo económico de la sociedad y en las transformaciones del modo de producción, de las formas que produjo esta sociedad. Por lo tanto, esta forma de producción de la sociedad va a llevar inevitablemente una división al interior de esta sociedad. La división al interior de esta sociedad va a ser la división en clases y en la lucha de estas clases entre sí, que no va a ser más que la lucha entre el capital y el trabajo. Si la forma de entender a la sociedad, de interpretar la sociedad, de interpretar la historia es a través de esta concepción, es a través de las transformaciones que fueron dándose, que fue dando los modos de producción, es lo que Marx determina o habla de que la historia, en definitiva, es la historia de los modos de producción. ¿Cuáles son los modos de producción? El modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista. Previo a esto, él plantea el modo de producción asiático, ¿sí?, como el primero, y posteriormente el modo de producción comunista, que es al cual debía llegar, se debía poder ir, ¿sí? Era como el punto de llegada. Y que además, al interior de cada uno de estos modos de producción, se van a dar fuerzas productivas diferenciadas, ¿sí? Van a haber fuerzas productivas que se diferencian. Entonces, si la historia es la historia de los modos de producción, y si el hombre forma parte de estas clases, cada uno de nosotros formamos parte, ¿sí?, de clases sociales, fíjense que no es lo mismo, ¿no?, este individuo liberal, esta persona individualista, que nosotros habíamos trabajado, por ejemplo, en Locke, sino que acá se lo plantea al hombre como un ser social, como producto de la historia, ¿no? Y en tanto producto de la historia se transforma a sí mismo en esta relación dialéctica que plantea con la naturaleza, ¿no? Porque la relación entre el hombre en cada una de estas formas de producción se van a relacionar con la naturaleza, ¿no? Y cómo se va a ir transformando esta naturaleza, ¿no? Entonces, el hombre es un producto histórico, se transforma a sí mismo en su relación dialéctica con la naturaleza, en la medida que se apropia, que se va apropiando de esta naturaleza, también se transforma a sí mismo. Esto quiere decir que de alguna manera se rompe, ¿sí?, por un lado, con este concepto de esencia del hombre y con el concepto de una naturaleza. No existe una naturaleza, ¿sí?, sino que van a existir diversas naturalezas de acuerdo a cada uno de estos modos de producción, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la historia. Por eso él va a decir que las relaciones sociales de producción se van a dar con la naturaleza o con los demás hombres.
Con la naturaleza es donde el hombre produce socialmente con su trabajo y con la técnica, ¿sí? Y que por lo tanto la producción y la técnica transforman, ¿sí? La relación que tiene el hombre con esta naturaleza, ¿sí? Transforma la naturaleza por el trabajo que le imprime a la naturaleza, pero a la vez que transforma la naturaleza, se transforma a sí mismo. Y lo más importante también para él van a ser las relaciones sociales de esta producción, que es la relación de los hombres con los demás hombres. Y en esta relación con los demás hombres, él dice que para cada modo de producción le corresponde una relación social específica. Esta relación social específica nos va a llevar a que en cada uno de los modos de producción se presenten las clases antagónicas. Las clases se van a dividir en primera instancia entre quienes poseen y no poseen los medios sociales de producción. Entonces, para el modo de producción esclavista vamos a tener la relación social entre amo y esclavo. Para el modo de producción feudal, señor y siervo. Para el modo de producción capitalista, capitalista obrero, capitalista proletario. Por lo cual, él plantea entonces la dialéctica de la historia como una cuestión de progreso, como una cuestión de superación, ¿no? Pensemos que también, digamos, Marx está escribiendo en pleno siglo XIX, un siglo evolucionista, donde se presenta también esta evolución, ¿sí? Vamos a ver cómo cada uno, ¿no? No es lo mismo para el positivismo que para Marx, pero en sentido de superación, ¿sí? En sentido de progreso, que también lo dice. Entonces, mientras que para la dialéctica de Hegel, la imagen de la sociedad, Marx decía, estaba parada de cabeza, para Marx la quiere dar vuelta, que queden los pies tocando el suelo. Entonces dice, en definitiva, son las relaciones económicas, sociales, la verdadera realidad del hombre y de su historia. En esta verdadera realidad del hombre y de su historia, dice, las condiciones hacen a los hombres tanto como los hombres hacen a las condiciones. Fíjense lo que Marx dice, ¿no? En realidad uno de los libros, ¿no? Que para algunos lo denominan como un panfleto, ¿sí? Que es el manifiesto, a ver ahí, ¿sí? El manifiesto del Partido Comunista. Fíjense cómo empieza, ¿no? La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, porque precisamente estas dos clases antagónicas que se presentan en cuanto a las relaciones entre los mismos hombres son clases antagónicas y son clases que luchan, ¿sí? Son las clases que poseen y las que no poseen los medios de producción. Entonces dice, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En una palabra, dice Marx, opresores y oprimidos, se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta, una lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. Entonces ahí va a ir trabajando cada uno de estos modos, ¿no? En la nota al pie, en una de las notas al pie, cuando él plantea que se entiende por burgueses, ¿sí? Y proletarios, dice, por burguesía se comprende a la clase de los capitalistas modernos, que son los propietarios de los medios de producción social y emplean trabajo asalariado. Por proletario se comprende a la clase de los trabajadores asalariados modernos, que, privados de los medios de producción propios, se ven obligados a ¿qué? A vender su fuerza de trabajo para poder existir. Si alguna vez tienen la oportunidad, es un texto que hay que leerlo en algún momento y no ser como decían los humanistas, ¿no? Pedantes. Hablamos del manifiesto o hablamos de algunas categorías marxistas sin haberlo leído. Digo, el manifiesto es el texto, es el escrito en donde ustedes van a ir o pueden encontrar cada una de estas categorías, ¿no? Pero bueno, en definitiva lo que me interesa es ver esto, ¿no? Cómo la historia es la historia de los modos de producción y que también cada modo de producción va a llevar
a la lucha entre estas clases antagónicas, por lo tanto la historia va a ser la historia de las luchas de clase. Esto que le dije recién, esta cita de lo que se entiende por proletario, hace que uno pueda afirmar que el proletario era un hombre que no podía realizarse como hombre. En tanto solo se producía como fuerza de trabajo, no le permitía dedicarse a actividades artísticas o a las actividades intelectuales que conformaban también la naturaleza humana. O sea, se enfocaba únicamente en el hombre como fuerza de trabajo. Por lo tanto, Marx va a decir, son sujetos incompletos, porque no solamente no podían dedicarse, ¿sí?, a otras actividades, sino porque tampoco eran dueños del fruto de su trabajo, ¿no? Y porque permanentemente estaban sujetos al control de quienes lo contrataban, de los capitalistas. La propiedad privada entonces de estos medios de producción por parte de los capitalistas y la moderna división del trabajo estaban en la base de lo que denomina Marx, y es otra categoría, la alienación. Esta alienación se va a dar fundamentalmente por la teoría del valor. Yo acá no me voy a detener mucho, pero sí estamos hablando de estos supuestos teóricos, de estas categorías marxistas, de Marx, en donde fundamentalmente quiero decir algo. ¿Por qué para Marx los socialistas utópicos que vimos, Saint-Simon, Owen, Fourier, eran utópicos? Porque precisamente recuerden que para estos socialistas, que también criticaban a la sociedad de la época, que también hacían una dura crítica al capitalismo del siglo XIX, plantean que a este capitalismo se lo podía combatir, ¿se acuerdan?, a través de el trabajo solidario, a través de las cooperativas, Owen prestando mucha atención a lo educativo, o sea que por medio de estas cuestiones se iba a poder lograr hacer frente al capitalismo, a la sociedad capitalista. Marx dice, no, esto es imposible. La única manera de terminar con el capitalismo de la época era a través de la lucha de clases. Por eso Marx habla de ellos como utópicos. Esto no va a suceder, dice, la única manera de que esta sociedad se transforme va a ser a través de la lucha de clases. Y precisamente esta lucha de clases va a venir de la mano de esta explicación materialista de la historia. Y eso es lo que hace que nosotros planteemos al socialismo como un socialismo científico. No tiene nada que ver con lo científico que nosotros trabajamos con Comte y trabajamos con el positivismo. No, para nada, ¿sí? Acá lo que decimos, acá lo que tiene que ver es esta mirada de la historia, este análisis de la sociedad de la época, en donde desde el materialismo histórico se buscaba, se buscaba la lucha de clases para poder terminar con este capitalismo, ¿no? Entonces, volviendo acá, la importancia de la teoría del valor, que para Marx es el trabajo, ¿no? Dice, ¿cuál es verdaderamente el equivalente universal a partir del cual uno podía intercambiarse las mercaderías? Va a decir, es el trabajo. A partir de ello plantea la necesidad de hacer una distinción entre el valor de uso de estos objetos y el valor de cambio, ¿sí? Él dice, el valor de uso es la utilidad de la mercancía para satisfacer una necesidad humana y que además es subjetivo y varía de acuerdo a los intereses de una persona, ¿sí? La utilidad de un pantalón para una persona es más importante que tener un brillante, un anillo de piedra, ¿sí? Entonces, eso es subjetivo, varía con los intereses de la persona, es decir, varía con los intereses de clase. Y lo más importante para él no va a ser el valor de uso, sino el valor de cambio. ¿Por qué? Porque el valor de cambio es cuantitativo, escapa de toda valoración personal. Y dice que el elemento que las hace comparable a todas las mercancías es el trabajo. El trabajo que ha costado producirlas. Es decir, la cantidad de trabajo que hay incorporado
en cada una de estas mercancías. Esta cantidad de trabajo nos va a permitir entonces poder comparar las mercancías, para poder darle luego un valor, ¿sí? ¿Cuánto vale? Él divide entonces entre trabajo concreto, ¿sí? Que es cualquier acción sobre los medios de producción y que permite crear un producto, el trabajo abstracto, que está expresado como el gasto de energía, que permite un determinado trabajo, ¿no? No es lo mismo una mina de brillantes y ir sacando el brillante de esa mina que coser un pantalón, ¿sí? Y esto se va a medir, el trabajo abstracto, precisamente por el tiempo empleado para producir el bien. Por lo tanto, va a hablar del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de ese bien. Entonces, esto viene de la mano del concepto de plusvalía. El concepto de plusvalía como un concepto que podríamos decir, y ahí lo pongo, como el excedente, ¿sí? que es lo que sobra. Y dice él, el obrero trabaja una parte del día para sí mismo, ¿sí? y otra parte del día para el capitalista. O sea, hay una parte del día que el trabajo, que lo que produce con su trabajo es para su propia satisfacción. Es el trabajo socialmente necesario para que pueda vivir ese obrero. El resto del tiempo que trabaja es para el capitalista. Por lo tanto, ese tiempo no remunerado es lo que se denomina ganancia. Y es lo que y es lo que él habla de esa ganancia, básicamente va a ser la explotación. Lo que se queda ese capitalista tiene que ver con la explotación del capitalista hacia el obrero. Dice, veamos un ejemplo para clarificar este punto. Supongamos que la mercancía que mantiene vivo al trabajador tenga un valor de 5 horas diarias. Esas horas convertidas en dinero permiten al operario comprar alimento, vestimenta y otros artículos que hacen a su supervivencia. Según la ley de hierro de los salarios, formulada por Lasalle y Ricardo, la remuneración de los trabajadores tendía a aproximarse al nivel de subsistencia, debido a la presión que ejercían los desocupados. Es lo que Marx denomina el ejército de reserva. Bueno, a ver, esto dice el nivel de subsistencia, porque si el obrero quisiera más y el capitalista no se lo puede pagar y se queda desocupado, no importa, hay un ejército de reserva, hay más desocupados que harán una larga cola, una larga fila para poder entrar a esas fábricas, ¿no? Pero el obrero, al que solo le pagan por 5 horas de trabajo, debía hacer frente a una jornada de 8 horas. En este caso, entonces, el dueño de la fábrica, el capitalista, se beneficia con esas 3 horas de diferencia entre el valor de cambio de la fuerza de trabajo, que es el salario, y el valor de uso de la misma, que es el total producido. Por lo tanto, acá se divide a la plusvalía, a esta ganancia, a este excedente, como plusvalía absoluta o plusvalía relativa. La plusvalía absoluta tiene que ver con este ejemplo, el aumento de la jornada laboral. Si se incrementaba la cantidad de horas que el trabajador estaba en la fábrica, el trabajo no remunerado, esas 3 horas, se acrecenta y por lo tanto es el excedente, es la ganancia, es la plusvalía para este capitalista. Pero también hay una plusvalía relativa que tiene que ver con el aumento de la productividad de mano de obra. Esto significa la automatización de la producción, la concentración del capital o la alianza entre ciencia y empresa. Si yo en una fábrica, para obtener el salario, es necesario que haga en 5 horas, hacía 5 pulóveres, con los adelantos científicos, con los adelantos tecnológicos, en 1 hora, en vez de hacer 5 pulóveres, hago 10. Entonces,
los 5, o la venta de esos 5, es el salario del obrero y el resto de la producción es el excedente. ¿Me explico? ¿Sí? Uno tiene que ver por horas de trabajo y otros tienen que ver por cantidad de producción, por cantidad de mercancía que logro producir en el mismo momento. ¿Sí? A partir de ello, entonces, Marx describe a estas sociedades capitalistas, apuesta a una organización sindical, a una organización política de los explotados, con el fin de construir una sociedad sin clases sociales, ¿sí? Una sociedad sin clases, construir lo que él denomina un estado de los trabajadores. Y lleva entonces también al otro punto que él retoma, que es el de la conciencia de clase. Bien, en lo que respecta a la educación, como dijimos, Marx no hace, no escribe sobre la educación especialmente, pero sí uno puede visualizar a partir de estas propuestas, de sus supuestos teóricos y demás, algunas cuestiones sobre la educación, ¿no? Hay un libro que se llama Historia de la Pedagogía, de Konstantinov. Konstantinov es un marxista, que él plantea, que él dice el carácter de la educación en la sociedad burguesa del siglo XIX y qué dice Marx al respecto. Dice: Marx y Engels demostraron la importancia que tiene armar al proletariado de conocimientos, de educarlos con el espíritu del socialismo, de desarrollar en él altas cualidades morales y fortalecer su voluntad, de modo que se prepare para la lucha revolucionaria que plantea ante él el cumplimiento de una misión histórica, el derrocamiento del capitalismo y la construcción de una sociedad socialista. El proletariado, encabezado por el Partido Comunista, es una clase social de avanzada, portadora de ideas progresistas, y el partido organiza su lucha contra la burguesía sobre la base de esta teoría marxista revolucionaria, lo que, según las palabras de Marx, comillas, se convierte en una forma material tan pronto asimilada por las masas. En relación con esto, Marx también va a decir que los obreros más progresistas toman plena conciencia de que el futuro de su clase y por consiguiente de la humanidad depende por completo de la educación de la nueva generación obrera. De este modo, la crítica que ellos plantean es porque la burguesía en definitiva fue incapaz de llevar a cabo programas que dieran o que incluyeran a los obreros, y porque se necesitaba una unión entre instrucción y trabajo mucho más orgánica. ¿Sí? Algo habíamos dicho de esta relación entre educación y trabajo con los socialistas utópicos. Bueno, Marx lo reafirma, ¿no es cierto? En ese sentido, dice, en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels demostraron que la educación está determinada también por las relaciones sociales. Ellos aclararon que los objetivos y tareas de la educación, así como su contenido y sus métodos, cambian en las diferentes épocas y que en una misma época se tiende de manera distinta por las diferentes clases sociales. Hacen entonces una crítica profunda, como pongo ahí, de los aspectos de la educación burguesa. Plantearon que las clases explotadoras dominantes convierten la educación en un arma de opresión para los trabajadores y en un medio para fortalecer su poderío de clase. Y plantea cómo se va constituyendo esta personalidad humana, ¿sí? Y que la sociedad es la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo perfecto del hombre y el humanismo perfecto de la naturaleza. La educación entonces está determinada, como decíamos recién, por las relaciones sociales. Los objetivos y la tarea de la educación, su contenido y su método también van a ir modificándose de acuerdo a las distintas épocas, de acuerdo a los distintos modos de producción. Y en una época, dice, se tiende de manera distinta también a la educación según las diferentes clases.
Konstantinov trabaja mucho sobre esto y pone el acento, dice, en la ley inglesa de 1834. Esto lo voy a leer porque me parece muy interesante para poder trabajar esto, ¿no? Dice, después de estudiar Engels una amplia información acopiada y que ilustra la deplorable enseñanza que los hijos de los obreros reciben en el modo de producción capitalista, enuncia la siguiente sentencia, Engels. Si la burguesía se preocupa de la existencia de los obreros solo en la medida en que le es necesario, no debemos asombrarnos si los instruye solamente en la medida que el interés propio de este capitalista quiera. Ellos determinan, tanto Engels como Marx, el carácter clasista que tiene la educación en una sociedad de clases. Después de haber mostrado que el capitalismo, para una inmensa mayoría, la educación no es más que una forma de convertirlos en máquinas y enfrentarlos, dice, con esta decisión de la burguesía. Y comilla, abre comillas, del manifiesto y dice, ¿y vuestra educación no es también determinada por la sociedad? ¿Por las condiciones sociales en que educáis a vuestros hijos? ¿Por la intervención directa o indirecta de la sociedad a través de la escuela? Los comunistas no han inventado esta injerencia de la sociedad en la educación. No hacen más que cambiar su carácter y arrancan la educación a la influencia de la clase dominante. En las condiciones de la sociedad capitalista, la clase obrera arranca a la burguesía algunas concesiones en el campo de la instrucción, mediante la lucha organizada. Con frecuencia, la burguesía explica la implantación de la enseñanza primaria general por su posición democrática y porque aspiran a elevar el nivel de las masas populares. Ante esto, Marx revela el carácter hipócrita de estas manifestaciones y demuestra que la burguesía se ve obligada a realizar algunas medidas en relación con la instrucción de las masas populares bajo la presión del movimiento obrero y debido también a que necesita de obreros calificados. Pero al ofrecer los conocimientos elementales a los obreros, la burguesía mantiene en sus manos la escuela y la prensa y utiliza la vía de la instrucción de los obreros para divulgar su ideología en el medio proletario. Marx estaba convencido de la victoria definitiva de los principios formulados en el manifiesto, que se propone el pleno desarrollo integral e intelectual de la clase obrera, tal como fue señalado en su escrito. Dice, no puede haber educación digna del hombre que no suponga una actividad seria y responsable del trabajo. Por lo tanto, relaciona siempre el estudio con el trabajo productivo, ¿sí? Con el trabajo productivo, que es lo que más le interesa a Marx, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de trabajo productivo, ¿sí? Tiene que ver con que esto va a llevar después a la toma del poder de estos proletarios, ¿no? Si el hombre, como habíamos dicho, era un ser incompleto, la educación debía completarlo, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, plantea que la educación para los obreros tiene que formar en ellos personalidades armoniosamente, ahí dice armoniosa, armoniosamente desarrolladas. ¿Qué conceptos o con cuáles conceptos Marx debate, explica, se enoja, etcétera, que tiene que ver con aquellas propuestas que en algún momento la sociedad burguesa moderna había proclamado, ¿sí? Uno ahora las va a leer y va a pensar, ¿no? En una revolución francesa, en algunos de los movimientos democráticos previos al escrito de Marx, y que dice que en definitiva no hicieron que la clase obrera pudiera, bueno, se le pudiese otorgar este tipo de estudios, ¿no? Entonces plantea la universalidad de la educación, el laicismo y el estatismo, y ahí hace una distinción con el gobierno, la gratuidad, la importancia de la renovación cultural en materia educativa,
la integración permanente de la educación con el trabajo y una educación, dice, que integre, una educación integral, ¿no? Donde no fuese, o donde fuese otorgado conocimientos literarios, la moral, la física, conocimientos industriales, conocimientos cívicos, ¿sí? Y él va a decir que para cada sociedad hay un tipo de educación diferente, ¿no? Este concepto, por eso para mí era importante que nosotros pudiéramos en esta clase, ¿no? Que se me llevó unos cuantos minutos poder pensar en estos supuestos de la teoría marxista, porque en realidad son los que le dan también un anclaje a la cuestión educativa, ¿sí? En ese sentido, entonces, él plantea que para cada periodo histórico hay un tipo de educación determinada, ¿sí? Y que estas ideas y que estas teorías provienen de las condiciones materiales de la sociedad, ¿sí? A partir de entonces, para Marx, al obrero se lo debe formar como una persona desarrollada multifacéticamente, ¿sí? Dice, si la revolución técnica provoca cambios en la producción, las funciones de los obreros cambian, la sociedad cambia. Y para ello, para formar a estos hombres desarrollados multifacéticamente, también se pretende o se tiene como objetivo, como propósito, formar al hombre omnilateral, el hombre multidimensional. Es decir, educarlos en una educación intelectual, en una educación física y en una educación moral, ¿sí? En cuanto a la educación intelectual, ahí lo tienen, ¿sí? Es la enseñanza de las ciencias, la enseñanza, dice, de la lengua extranjera y el latín. Fíjense acá, ¿no? La educación de los hijos de los proletarios no puede ser diferente a la educación que tengan los hijos de los burgueses. ¿Mm? Y una enseñanza politécnica que tiene que ver con la enseñanza técnica, ¿sí? Comprender los principios fundamentales de todos los procesos de producción. Esto le va a dar al niño y al adolescente hábitos para manipular instrumentos, ¿sí? En ese sentido, dice Konstantinov, que la enseñanza politécnica es uno de los elementos de la teoría sobre el desarrollo multifacético de la personalidad. Marx, al hablar sobre la enseñanza técnica, consideraba que ésta debía dar a conocer los principios fundamentales de todos los procesos de producción y al mismo tiempo dar al niño y al adolescente hábitos para manipular los instrumentos más sencillos. Marx expresó que la industria pesada requería obreros desarrollados multifacéticamente, que sean útiles en tipos variados de trabajo y capaces de cambiar la actividad laboral. Esta tendencia se hacía completamente clara ya en el capitalismo. Sin embargo, solamente en el socialismo y el comunismo, el hombre de apéndice de la máquina se convertiría en el dueño de la máquina. Sabe trabajar en la máquina, puede desarrollarse correctamente en todo el sistema de la producción moderna, y es así, con relativa facilidad, que puede pasar de una rama de producción a otra. Marx muestra en otro de sus escritos, ¿no?, que es El Capital, que en Inglaterra, mediante la legislación fabril, tuvo lugar la combinación del trabajo industrial solo con la enseñanza elemental, pero no ofreció ninguna duda que en la inevitable conquista del poder político por la clase obrera lograra su lugar adecuado en las escuelas de los obreros y en la enseñanza tecnológica, tanto teórica como práctica. Citas, ¿no?, que son retomadas del manifiesto. En la sociedad socialista se combinará la educación y el trabajo, y de esta manera se garantizará a las jóvenes generaciones la enseñanza politécnica integral. Cierro cita. Otra. Abro. Cambiar la monstruosidad de la desdicha población trabajadora de reserva que se sostiene como tal para las necesidades contingentes del capital en explotación por la utilidad absoluta del hombre para las necesidades cambiantes del trabajo, sustituir al obrero parcial, al simple portador de cierta función social parcial, por un individuo multifacéticamente desarrollado, para el cual las diferentes funciones sociales son la forma de actividad vital que pueden combinarse unas y otras.
Luego trabaja sobre la educación física, que tiene que ver con todo la educación del cuerpo, ¿sí? Marx subraya en reiteradas ocasiones la importancia de la gimnasia en la educación, apoya la educación física multifacética, aspira, dice, a crear una generación de jóvenes proletarios, decididos, valientes, que durante las batallas revolucionarias futuras, dice, logren importantes victorias y puedan luchar frente a la contrarrevolución, ¿no? Entonces, para eso también se necesita el cuerpo, ¿sí? La educación del cuerpo. Y finalmente la educación moral. Para la burguesía, la moral era un conjunto de normas eternas, invariables, inherentes a la conciencia humana, mientras que para Marx era producto del desarrollo histórico y que estaba condicionada siempre esta educación moral por las relaciones sociales de determinados momentos históricos. Y él retoma de Engels entonces que en la sociedad burguesa existen tres tipos de morales. La moral del pasado, que era la moral feudal, aristocrática, la modalidad de ese presente en el cual ellos están escribiendo, que es la del capitalismo, la del liberalismo, el egoísmo, el interés individual, la propiedad privada, y una moral de futuro, que iba a ser la moral del proletario, la de la abolición de la propiedad privada y la instauración de un socialismo, ¿sí? Porque per ser el hombre era un ser solidario. En ese sentido, vuelve a retomar cuando trabaja sobre estos conceptos de moral y de educación, la educación entonces técnica multilateral, que da a conocer los principios generales de todos los procesos de producción e inicia a los niños y al joven en estos instrumentos, ya lo habíamos dicho antes. Una educación politécnica, ¿sí? Para la formación social, para la formación de la inteligencia, la formación profesional. Una educación que es histórica, ¿sí? Precisamente es obra de la sociedad y refleja la sociedad de su época. Fíjense, ahí les pongo una cita de lo que Marx dice en la Primera Internacional de 1869. Por una parte se requiere un cambio de las condiciones sociales para crear un sistema de educación coherente y por la otra se requiere un sistema de educación coherente para cambiar las condiciones sociales, ¿no? Es súper interesante esta relación además que él va a ir estableciendo, ¿sí? Entre el cerebro y las manos, la presencia del trabajo, ¿no? La educación y el trabajo en este proceso de instrucción, ¿no? Técnico-profesional, que es a donde aspira la propuesta marxista científica. A Baganiano, que nosotros lo hemos nombrado, ¿no? en este libro sobre historia de la pedagogía, dice, según la teoría marxista, la personalidad humana se constituye y se expresa en lo concreto de las relaciones productivas y sociales, en plena continuidad con el ambiente natural. Para Marx, la sociedad es la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo perfecto del hombre, el humanismo perfecto de la naturaleza. ¿Sí? Es bien interesante entonces ver cómo desde estos presupuestos teóricos, desde sus categorías de análisis de la sociedad, de la economía, deviene también el principio de educación. Y para cerrar esta cita, que me parece súper interesante, y se las dejo para reflexionar y para leer los materiales que tienen para ello, es extraída también del Consejo General de la Asociación Internacional de Trabajadores, cuando dice, la educación puede ser estatal sin estar bajo el control del gobierno. Ni en las escuelas elementales ni en las escuelas superiores se deben introducir materias que admitan interpretaciones de partido o de clase, solamente materias como ciencias naturales, gramática, etc., y que pueden ser enseñadas en la escuela. Las reglas gramaticales no cambian tanto si son explicadas por un creyente Tory o por un libre pensador. Materias que admitan conclusiones diferentes no deben ser enseñadas en la escuela. Una instrucción en economía política, los jóvenes
deben recibirla de los adultos en la lucha cotidiana por la vida. A partir de ello, entonces, proclama la emancipación de la Iglesia y del Estado.